Bien, entonces, habíamos quedado en esta parte, ¿sí? Nosotros en el examen nos aparece así, pum, un ejercicio y no tenemos ni idea cómo lo vamos a desarrollar, qué es lo que deberíamos desarrollar, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Primero, yo les voy a dar una formulita, ¿sí? Que va a ser la siguiente. A ver, ¿está mejor? Ahí está. Bien. Anoten esta fórmula, ¿sí? Si quieren, ahora les digo qué significa cada una de estas letras, ¿sí? Anótenla y luego vamos a ver cómo vamos a aplicar esto al ejercicio que vamos a desarrollar, ¿sí? Entonces, primero, lo que yo puse como x final, xf, ¿sí? Acá lo voy a escribir, lo que puse como xf, eso se llama posición final, ¿sí? Posición final. Después, el x sub 0, bien, x sub 0, eso es la posición inicial. A ver, aquí estoy aceptando todavía, bien. Esa sería la posición inicial, bien. Donde dice vel, bien, eso sería la velocidad. Velocidad. Y finalmente la t es el tiempo, bien. Este es el tiempo. Bien, ahí tienen lo que significa cada una de esas letritas, ¿sí? Entonces, ustedes anoten esa formulita, ¿sí? Anoten la formulita y después, más o menos, traten de acordarse qué es cada una de estas cosas, ¿sí? Posición final, posición inicial, velocidad y tiempo, ¿bien? Bueno, una vez que nosotros tenemos la formulita, ¿sí? Una vez que nosotros tenemos esta formulita, sabemos qué significa cada uno de estos valores, ahora vamos a remitirnos a el ejercicio, ¿sí? ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dice, calcule la posición final de un auto que se mueve con movimiento rectilíneo uniforme durante 15 segundos, sabiendo que su velocidad durante todo el recorrido es de 6 metros por segundo. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer con esto? Bien, con este enunciado. Lo primero que yo siempre les recomiendo es que hagan un dibujo, ¿sí? Un dibujo sencillo de lo que les está planteando el ejercicio, ¿sí? Entonces, fíjense que el dibujo aquí yo lo tengo, ¿sí? Lo hice aquí porque lo hice con la computadora porque si lo hago ahora a mano me sale peor, ¿sí? Entonces, lo hice así para que se vea un poco más lindo. Entonces, fíjense, nosotros lo que queremos es calcular la posición final, ¿bien? Si ustedes se acuerdan, en la formulita que les acabo de dar, posición final se reemplazaba con la letra XF, ¿bien? Posición final. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, decimos, si hay una posición final, es porque había una posición inicial, donde estaba en el inicio, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos nuestro inicio, vemos a dónde va a llegar, primero nos tenemos que preguntar en cuánto tiempo va a hacer ese movimiento, ¿sí? Y además hay otro valor que nos interesa, es saber a qué velocidad lo va a hacer ese movimiento, ¿bien? Entonces, en este gráfico está representado todos los conceptos que necesitamos aprender para los primeros temas, ¿sí? Tiempo, posiciones, desplazamiento, velocidad y aceleración. Bien, entonces, en este caso, fíjense que el enunciado nos dice algo súper importante, ¿bien? Pero que está con muchas palabras, ¿sí? Dice, el auto se mueve con movimiento rectilíneo o uniforme. Bien, ¿qué significa eso? Si ustedes colocan las letritas, ¿sí? Solamente la primera letra en mayúscula, ahí nos está diciendo movimiento rectilíneo uniforme. O sea, nos está avisando que esto es MRU, ¿sí? Que es el primer ejercicio. ¿Qué condiciones tiene el MRU? Que la velocidad es constante, ¿bien? Entonces, si nos dio el valor de velocidad, significa que esa velocidad no va a cambiar, ¿bien? Entonces, primer concepto para MRU, que la velocidad es constante, la velocidad no cambia, ¿bien? Segundo concepto para el caso de lo que es el MRU, que la aceleración, ¿sí? Que la aceleración es igual a cero, ¿bien? La aceleración va a valer cero y además tienen que tener en cuenta que también es constante. Eso significa que no cambia, ¿bien? Bueno, y como último concepto para MRU es la formulita que nosotros queremos, ¿bien? En este caso, como nos pide que hallemos cuál es la posición final, yo lo que voy a utilizar es esta formulita. Posición final igual a posición inicial más la velocidad por el tiempo, ¿bien? Es la fórmula que les había dado, ¿bien? Entonces,
Si yo entiendo qué tipo de movimiento es, después me fijo cuáles son las condiciones que tienen, luego busco la formulita, y acá falta algo más importante también, que es el caso de los gráficos, ¿sí? Acá todavía nos faltan los gráficos, pero como no nos pregunta aquí nada de gráficos, no nos dice que hagamos un gráfico, ni nos da un gráfico para entender qué datos nos está dando el gráfico, no lo vamos a colocar, ¿sí? Entonces solamente vamos a poner estas condiciones iniciales, ¿bien? Entonces, ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Van a reemplazar, ¿sí? En esta fórmula que tenemos ahí, ¿sí? Entonces, vamos, reemplacemos. Ustedes me van a decir cuáles son esas variables, ¿sí? Yo lo voy a ir colocando aquí, ¿sí? Voy a poner la misma fórmula, posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Bien, entonces, les pregunto, ¿cuánto vale la posición final? ¿Alguien que active el micrófono y me pueda decir cuánto vale? ¿Lo sabemos o no lo sabemos? Todavía no sabemos. Exacto, eso es lo que buscamos. Entonces lo dejamos así como está, ¿sí? Posición final. Bien, la posición inicial, ¿cuánto valdría en este ejercicio? ¿Nos dice el enunciado cuánto vale la posición inicial? No. No, bien, no nos dice. El enunciado nos dice, partió desde los 5 metros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos si el enunciado no nos dice a esta posición inicial? Nosotros le vamos a colocar el valor de 0, ¿bien? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a decir, bueno, está partiendo desde el inicio, desde 0, ¿bien? Entonces, va a partir desde los 0 y yo quiero ver hasta dónde va a llegar, ¿bien? Entonces, perfecto, lo que es posición entonces, posición inicial, lo vamos a poner como 0, ¿bien? Eso porque nosotros estamos diciendo, estamos eligiendo desde dónde va a comenzar, ¿sí? Entonces, siempre que el enunciado no te diga de dónde comienza, vos podés ponerlo como 0, ¿sí? Bien, más, velocidad. ¿Cuánto vale la velocidad? 6 metros sobre segundo. Perfecto, 6 metros por segundo, ¿bien? ¿Y el tiempo? ¿Cuánto tiempo se demoró? 15 segundos. Perfecto, 15 segundos. Bien, entonces ya reemplazamos todos los datos de nuestra formulita. Bien, si ustedes se fijan, vean que en este caso la única incógnita que nos queda es la de posición final. Bien, acá esto ya lo podemos cancelar, lo que dice posición inicial 0, esto lo podemos cancelar. Así que fíjense que la única incógnita que nos queda es la posición final y además tenemos los valores aquí de la velocidad y el tiempo. Bien, entonces simplemente esto es multiplicar. Pero aquí falta un dato, bien, que es el tema de las unidades. Bien, siempre cuando resolvemos esto es importante las unidades. Entonces, fíjense lo que yo tengo aquí. Yo tengo 6 metros por segundo, bien, 6 metros por segundo, multiplicado por un segundo. Bien, entonces, cuando pasa esto, bien, tengo segundos arriba, segundos abajo, ¿qué es lo que puedo hacer? Cancelar, ¿sí? Entonces, segundo que está arriba multiplicando y segundo que está abajo dividiendo, se cancela. ¿Bien? ¿Por qué? Porque esto es lo mismo que multiplicar metros por 4 dividido sobre 4. ¿Bien? Entonces, 4 con 4 se cancelan tranquilamente. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hicimos con esto? Ya cancelamos unidades. ¿Sí? No nos preocupemos por las unidades, ahora multipliquemos numeritos. ¿Bien? Entonces me va a quedar posición final, va a ser igual a 6 por 15, ¿cuánto les queda? Hágalo con la calculadora. 90. Perfecto. Bien, va a quedar 90. Y ya habíamos dicho, eso es en cuanto a numeritos, ¿sí? Eso es en cuanto a numeritos. Y en cuanto a unidades, habíamos dicho que nos va a quedar, Quedaba metros. exacto, nos va a quedar solamente metros. O sea que nosotros ya tenemos nuestra posición final, ¿sí? Si eso lo dibujamos aquí en nuestro gráfico que habíamos hecho al inicio, vamos a decir que, bueno, llega a la posición 90 metros. Bien, entonces, si el automóvil se mueve con 6 metros por segundo, esa sería la velocidad, durante 15 segundos con esa misma velocidad, al final de su recorrido va a estar a los 90 metros, ¿sí? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros en este caso calculamos, ¿bien? El ejercicio. Ahora, ¿está bien la manera en cual desarrollamos este ejercicio? No del todo correcto. ¿Por qué? Porque yo les di la fórmula, les dije, anoten esta fórmula y ahora desarrollen el ejercicio. Bien, ¿qué es lo que va a pasar cuando nosotros hagamos o desarrollemos el ejercicio en un examen? Lo que va a pasar es que nos van a dar el enunciado y nada más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, me tengo que fijar
¿Qué tema es? Bien, ¿qué tema es? En este caso, MRU. Me lo dijo indirectamente en el enunciado, ¿sí? Pero muchas veces eso no nos lo van a decir en el enunciado, ¿sí? Van a darte un gráfico y vos tenés que saber, de acuerdo al gráfico, si es MRU o es MRV, ¿bien? Entonces, eso no, primero, como primer tema, tengo que saber qué tipo de movimiento es. Segundo, acordarme de las condiciones o anotarlas, ¿sí? Cuando nosotros aprendemos biofísica, en general siempre se les recomienda que hagan una hoja de fórmulas, ¿sí? ¿Qué significa esa hoja de fórmulas? Es lo primero que vimos en esta clase, ¿sí? Lo que yo les mostré como un gráfico súper largo con un montón de fórmulas y nombres. Bueno, eso es una hoja de fórmulas, ¿sí? Ustedes van colocando MRU, velocidad constante, aceleración cero, y también es constante, y sus formulitas, posición, velocidad, aceleración, ¿sí? Lo mismo con MRV, lo mismo con cinema, dinámica, trabajo, energía, y así con cada tema, ¿sí? Entonces, ustedes anotan eso en su hoja de fórmulas y con eso, bien, van a poder desarrollar el ejercicio, ¿bien? Una vez que se dan cuenta de qué tema es, buscan la fórmula que necesitan, bien, en este caso nos pidió posición final, así que yo ya les di directamente cuál era la fórmula para calcular la posición final. Después, reemplazamos con los datos que tengamos. Si un dato nos falta, lo buscamos, ¿sí? Si uno de estos datos, por ejemplo, está en otras unidades, a mí no me sirve para desarrollar el ejercicio. Bien, por ejemplo, ¿cómo hubiera sido en un examen? En un examen me hubiera hecho durante 15 segundos con una velocidad de 6 kilómetros por hora. Bien, entonces fíjense que cuando yo les mostré lo de las unidades, les dije metro por segundo, metro dividido segundo por segundo. Bien, entonces segundo con segundo se cancela porque es la misma unidad. Pero si hubiera dicho aquí 6 kilómetros por hora, segundos con hora, no se pueden cancelar. Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Conversión de unidades. Bien, tenemos que aprender a convertir kilómetros por hora a metros por segundo o lo inverso, de metros por segundo a kilómetros por hora. Bien, para que yo después reemplace con las mismas unidades. Bien, si yo hago el cálculo con otras unidades, obviamente la respuesta va a quedar mal, ¿sí? Entonces, tenemos que tener un poco de cuidado en esa parte, ¿bien? Bueno, y listo, después de eso, si nos falta una variable, ¿sí? Que pasa muchísimo, si nos falta una variable, lo que vamos a hacer va a ser recurrir a otra fórmula del mismo tema, ¿sí? A otra fórmula del mismo tema para hallar esa variable que me falta. Por ejemplo, en este caso me hubiera faltado el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Utilizo otra fórmula para calcular primero el tiempo, después, una vez que tengo tiempo, lo reemplazo y obtengo el resultado. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bueno, buenísimo. Bien, entonces, con esto vamos a llegar a un punto en el cual vamos a poder desarrollar ejercicios de este tipo, ¿sí? Que acá requiere un poco más de conocimientos sobre trigonometría, que no lo vimos ahora porque ya sería complicarlo un poco más. Entonces, no lo vamos a hacer bien, pero fíjense que en este caso estamos hablando básicamente de lo mismo. Estamos viendo que hay una distancia, una determinada distancia, hay una aceleración que en este caso tiene otro nombre. Bien, tenemos una condición diferente, ya no está el objeto sobre el plano horizontal, ¿sí? Pero seguimos hablando de 2 segundos, seguimos hablando de una masa, ¿bien? Y vamos a calcular una fuerza cuando nos da este dato de newtons, ¿bien? Entonces, vamos a llegar a este punto. ¿Cuál es el consejo que yo les doy? Que es importante, que los primeros 5 temas, ¿bien? Vienen todos correlacionados, ¿sí? A veces dicen, bueno, no pasa nada, me pierdo la segunda clase, me pierdo la tercera clase, total, un tema menos, no importa. Bueno, lo que ocurre con biofísica es que todos estos temas tienen mucha relación, ¿sí? Los primeros temas, MRU, MRV, tiro, caída, lo que es dinámica, lo que son fuerzas, lo que es trabajo y energía, tienen muchísima relación. Todos se relacionan y cuando lo toman en un ejercicio, ¿sí? Viene todo mezclado, así como está aquí, ¿sí? Acá vamos a tener que aplicar trigonometría, vamos a tener que aplicar lo que son dinámica, bien, vamos a tener que aplicar lo que es cinemática, bien, porque acá tenemos aceleración, tenemos velocidad, tenemos tiempo, vamos a aplicar todos esos temas para poder calcular lo que nos está pidiendo, bien, entonces, por eso que es muy importante. Y no solo pasa con esto, sino que también cuando comenzamos a ver la parte de fluidos, ¿sí? Cuando ya creemos que todo lo que era cinemática nos lo vamos a olvidar, viene una ecuación que se llama ecuación de Bernoulli, que te hace recordar que de nuevo tenés que acordarte de lo que era energía cinética y energía potencial, ¿sí? Entonces, todos los temas están muy relacionados, ¿sí?
excepto cuando llegamos al segundo parcial, ahí sí cambiamos un poco las condiciones, pero los primeros temas son todos muy importantes, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el consejo? Traten de no perderse las clases, traten de repasar mucho y traten de hacer muchísimos ejercicios. Si tienen dudas, no se queden con las dudas, pregunten en los foros,